Hola, en este video mi compañera Mariel Fábrega y yo, Stephanie Fargi, les estaremos presentando nuestro tema edadismo. ¿Qué es el edadismo? El edadismo es la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de edad. Como otro tipo de discriminaciones, engloba una serie de creencias, normas y valores que justifican la discriminación. El término ageism o edadismo en español fue acuñado por Robert Butler, que fue un gerontólogo y psiquiatra que buscaba explicar el edadismo referente a los términos de sexismo y racismo. Butler definió el edadismo como una conexión de tres elementos conectados. Entre ellos se encuentran las actitudes perjudiciales hacia las personas mayores, la vejez y el proceso de envejecimiento. La segunda, las prácticas discriminatorias contra las personas mayores. Y la tercera, las prácticas políticas que perpetúan los estereotipos sobre las personas mayores. Es importante mencionar o aclarar que si bien el término también se usa con respecto a prejuicios y discriminación contra adolescentes y niños, el término es mayoritariamente usado para las personas de la tercera edad. Causas del edadismo. En esta imagen podemos apreciar 6 causas que al final nos conllevan a los siguientes puntos. Número 1. La falta de representación en televisión y cine. El motivo es que en medios tan basados en la imagen, la vejez no vende por ser considerada antiestética. Así, las personas mayores carecen de referentes y no disponen de figuras que visibilicen sus problemas propios y su situación. Número 2. Las barreras arquitectónicas. En la presencia de barreras arquitectónicas, como escaleras empinadas o la ausencia de transporte público en espacios, por lo que le es complicado caminar. Número 3. Discriminación laboral. Muchas personas mayores que quieren trabajar y que tienen la capacidad de hacerlo bien, el simple hecho de pasar de una cierta edad es una negativa en rotundo a ser contratadas. Esto, por lo general, lo sufre incluso la gente mayor que aún no ha llegado a los 60 años. Número 4. La estigmatización de la sexualidad en gente mayor. Se basa en una consideración edadista de lo que es estético y lo que es antiestético. La desnudez y la intimidad de las personas mayores se considera antiestética y por consiguiente su expresión es amonestada socialmente, ya sea con rechazo claro o con burlas. Número 5. La condescendencia. La vejez es vista como equivalente de ignorancia y de falta casi absoluta de capacidad para pensar. Es muy frecuente tratar a quienes se han adentrado en la vejez como si fuesen niños de pocos años y estuviesen aprendiendo cómo funciona el mundo. Número 6. El control de sus condiciones de vida. Muchas personas mayores son vistas como gente incapaz de tomar decisiones por sí misma y que por consiguiente dependen de que otros realicen tareas de orientación. Es decir, la edad en sí misma es usada como excusa para coartar su libertad. La consecuencia del edadismo. Que en nuestra sociedad se mantengan actitudes y creencias edadistas trae consigo consecuencias físicas como mentales para las personas mayores. Por ejemplo, se ha encontrado que esas personas que se les percibe como una carga para sus familiares como consecuencia de discriminaciones relacionadas con su edad, han presentado episodios de depresión y gracias a esto han manifestado conductas de aislamiento social. Además que se produzcan episodios de edadismo, aumenta en ellos una percepción negativa de su propio envejecimiento y les dificulta el enfrentamiento de sus áreas vitales, por ejemplo, provocando, como se ha comprobado, una disminución medida de sus vidas de 7 años aproximadamente, lo que es verdaderamente preocupante. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo podemos encontrar factores individuales, factores relacionales y factores socioculturales. Los factores individuales consisten en edad, género, problemas físicos, falta de estimulación sensorial y alteraciones en el comportamiento psicológico. Factores relacionales. Este conlleva vivienda compartida, dependencia económica, relaciones disfuncionales previas y
interdependencia. Y en los factores socioculturales encontramos el entorno familiar, institucionales, económicos, percepción negativa sobre la vejez. Además, podemos también encontrar el sexo, que la gran mayoría de los estudios han encontrado un mayor porcentaje de víctimas entre las mujeres que entre los hombres, que sufren casos más graves de maltrato, tanto físico como psicológico. También el aislamiento social, ya que las personas mayores víctimas de maltrato tienen menor contacto social, por lo que es común que la víctima conviva únicamente con su agresor, que en muchas ocasiones es el único cuidador. La dependencia. Numerosos estudios afirman que las deficiencias físicas o cognitivas en las personas mayores implican que puedan ser víctimas de maltrato. La depresión. También hay varios estudios que han encontrado que la depresión, las ideas suicidas y los sentimientos de infidelidad, infelicidad, vergüenza o culpabilidad son comunes entre las víctimas. Hay un problema en común, que es la dificultad de discernir si son el resultado de la situación de maltrato o si es que las personas mayores con estos problemas son más susceptibles de ser maltratadas. Protección. Para el edadismo existen 3 tipos de factores de protección, el primero siendo los personales, el segundo los familiares y el tercero los sociales. Los personales incluyen las características del funcionamiento psicológico, que son las habilidades intelectuales, las competencias cognitivas, el mayor sentimiento de motivación del logro, mayor autoestima, un humor más positivo o ser positivo, mayor empatía y conciencia interpersonal, mejores habilidades como orientación hacia las tareas y menor tendencia a la evitación de problemas. Los familiares incluyen unos factores como el nivel socioeconómico de la familia, un ambiente familiar cálido y sin discordia, cohesión familiar, relación emocional estable con al menos uno de los padres u otros significativos, es decir, con el padre de la persona que está sufriendo de edadismo, hijos y nietos competentes y estimuladores, ausencia de separación o pérdidas tempranas y la más importante, que es la adaptabilidad familiar, que es la que incluye a todas. Y la tercera, el factor de protección social, incluye obviamente el apoyo social, emocional, material, informativo, las mejores redes de relaciones, un clima emocionalmente positivo, modelos sociales que fortalezcan y estimulen emocionalmente al individuo, como los parientes y los nietos. Prevención contra el edadismo. La prevención contra el edadismo consta de 3 etapas: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria incluye la educación sanitaria y la formación de los cuidadores y familiares. Dentro de este primer tipo de prevención situaríamos el trabajo profesional, que es el trabajo de los cuidadores para asegurarnos que un anciano no esté viviendo un episodio de edadismo en sus casas de acogida. La prevención secundaria implica la identificación de los factores de riesgos de malos tratos al anciano y la realización de prevención para localizar a los individuos y familiares en alto riesgo. Esto incluye los grupos de apoyo, los programas educativos y periodos de descanso para cuidadores. Y la prevención terciaria, que es la más frecuente y la más importante, que consiste en intentar prevenir nuevos episodios una vez haya tenido lugar alguno con anterioridad, que incluye la intervención legal. En cuanto a testigo de episodios de viejismo, los he visto infinidad de veces en el deporte. Pero específicamente lo estamos viviendo en estos momentos en donde se obliga a los mayores de 60 años, hombres y mujeres, a aceptar un horario aberrante de apertura de la jaula para salir a comprar comida o medicamentos. Esto es inhumano y cruel, además de discriminatorio. ¿Por qué no se abre una playa horario, por ejemplo, entre 6 y 8 de la mañana a los adultos mayores que practican deportes para que puedan hacer su deporte? Esto es discriminación.
La primera vez que me vi discriminada por motivos de la edad fue en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster en Porto Alegre, en Brasil, en 2013. Por primera vez se aplicaba la regla de tiempo mínimo de pase de la maratón. Quería esto decir que el que no pasaba la media maratón en 3 horas quedaba eliminado de la carrera. Yo pasé 1 minuto tarde, 3 horas, 1 minuto, y me descalificaron. Era la única competidora a nivel mundial y por supuesto a nivel latinoamericano inscrita en la carrera. Esto es edadismo, porque vamos a decir, quiénes van más lentos en una carrera por razones de la edad, a pesar de que tú te entrenes y hagas el entrenamiento que hace las otras edades. Tu biología, tu mecanismo es diferente. No puedes competir con ellos en velocidad. Y esto no se tomó en cuenta. Ni se tomará. A partir de ese momento comenzaron a aplicar la regla y el resultado de una regla tan absurda han tenido que suprimir la carrera de los campeonatos mundiales porque no hay participantes. Esa fue la primera vez. Me costó muchísimo asimilar ese minuto tarde que llegué. Después me lo aplicaron otra vez en Málaga. En fin, no han dejado de aplicarlo a las pruebas de fondo. Esto es discriminación por motivos de edad. Yo he tratado de levantar olas, vamos a decirlo así, entre las autoridades deportivas en la región, pero nadie ha reaccionado porque el negocio es, vamos a decir, eliminar a los lentos, y eso quiere decir eliminar a los más viejos. Por supuesto que conocí a las personas que primero suscitaron la regla, yo me opuse desde un principio, y luego era vamos a decir, el comisario de la carrera, encargado pues de cronometrar el tiempo, el representante de Canadá ante el organismo de atletismo mundial, una persona que ni siquiera practica deporte, a verlo nada más con una barriga que le cae casi a la entrepierna. Me daba vergüenza que fuera él la persona que me descalificara. En fin, Canadá tiene historia. Justamente Canadá y Estados Unidos se han opuesto desde un principio a una convención de protección de derechos de los adultos mayores y se seguirán oponiendo porque el negocio son, vamos a decirlo así, los seguros privados que pagan la gente. El que puede comprar su salud la paga. El pobre que no puede se muere. Y detrás del edadismo está esto, la discriminación contra el pobre, no solamente contra el viejo, contra el pobre. Como consecuencia de esa primera discriminación y eliminación en un campeonato mundial por razones de edad. Yo sostengo que en ese momento yo estaba en la categoría 70-74. Hoy día estoy en la categoría 80-84. ¿Sabes qué hice? El año pasado, como eso me obligó a revisar mis capacidades de seguir compitiendo, porque ahí está, es eliminar a los viejos de la competencia, ese pretexto de que son lentos. Como yo trabajo también velocidad, que es otra disciplina totalmente distinta a las carreras de fondo. El fondo es resistencia, acá es lo que dice la palabra, velocidad. Tú no piensas, ¡pum!, músculos y nervios. Es un entrenamiento totalmente distinto. Digo, ajá, me descalifican por lenta, ahora voy a atacarlos por la velocidad. Y en el Campeonato Centroamericano de Guatemala, el año pasado en octubre, me inscribí en los 100 metros planos, que yo estoy entrenada para esto. Y yo mismo no lo podía creer. Rompí el récord centroamericano en los 100 metros planos. Ahí está.
cambié de estrategia. Me descalifican por lenta, ahora los ataco por la velocidad. Y como yo tengo recursos, es decir, yo entreno velocidad desde que regresé a este país, hace más de 22 años. Porque para correr una maratón tienes también que entrenar velocidad. Entonces me refugié en mi entreno de velocidad y les di la bofetada. Ahí está como yo respondí. Es muy difícil reconocer al discriminador por motivos de la edad, porque te sacan cualquier argumento. Y me pasó aquí mismo el año pasado, en los Juegos Florales de la tercera edad. Resulta que el discriminador son los propios médicos de la Caja de Seguro Social, los que patrocinan estos Juegos Florales. Ellos han decretado, y estoy segura que ninguno de ellos es deportista, han decretado que a partir de los 80 años, como es mi caso, ya no puedes hacer velocidad. Mira, contrariamente a los criterios de los campeonatos centroamericanos. Yo me inscribí en 50 metros planos, no me dijeron nada. Yo llego el día de la prueba, me presento y yo veo una cantidad de mujeres. Yo no estoy acostumbrada, cuando yo estoy entrenando en la pista de velocidad, no hay ninguna mujer de mi edad. Yo veo una cantidad de mujeres en la línea de partida. Digo, ¿y qué pasó aquí? Y me dice, no. Es que la prueba de 50 metros de velocidad fue eliminada. Eliminaron la prueba. ¿Por qué? Los médicos decretaron que a los 80 años ya no puedes correr velocidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Ves tú? Es muy difícil reconocer al discriminador. Y con eso te digo que es el propio Estado el discriminador. Bueno, con los testimonios que te acabo de dar, ¿qué recomendaciones? Para enfrentar al edadismo hay que estar preparado y con mucho tiempo antes, es decir, hay que ir por delante del discriminador. Es lo mismo sucede con la violencia intrafamiliar, la mujer que se deja pegar por el hombre. A mí un hombre me pega y yo le pego, le respondo. Acá tienes que hacer lo mismo. Tú me dirás que violencia es violencia. Bueno, pues hay una cierta violencia que hay que hacerse para enfrentar a la violencia. Y yo he escrito un libro que se llama Violencia Dulce, es el título. Es la recomendación que yo hago, no responder a la violencia contra la violencia, no te vas a quedar callada, pero tienes que estar preparada para desenmascararlo, para decirle, hey, tú a mí no me vienes a dar ninguna lección, aquí estoy. Y se lo tuve que decir a un juez, aquí mismo en este país. En el momento, justamente no quería que yo participara en la milla porque eso no estaba permitido la milla para las mujeres de mi categoría. Entonces yo le dije, muy bien, tú no quieres que yo esté aquí en la línea, dame un tiro y mátame porque aquí estoy. Casi se cae para atrás cuando me dejó correr. Entonces yo creo que hay una especie, el Papa acaba de hablar ahora mismo en la misa de hoy, ha dicho, hay una especie de, ¿cómo te voy a decir? Culot es en francés el término. Hay una especie de osadía que tienen que tener los viejos que han perdido. Una especie de, él lo puso de una manera más suave, de franqueza, pero dura, que hay que hacer, que hay que practicar frente a esta gente hipócrita, porque es el propio Estado el violento, es el propio Estado el discriminador. Entonces, ¿qué recomiendo? Luchar contra el Estado. Hay que cambiar las reglas del juego y nosotros tenemos que alzarnos los viejos. Tenemos que decir, alto, no nos abran espacio, no los tomamos, punto, se acabó. Yo no diría sí, hay sufrimiento en el edadismo, porque a mí me costó mucho asimilar aquella descalificación en Porto Alegre, se me fue la medalla de oro. La estoy buscando en los campeonatos mundiales, tengo plata, tengo bronce. Acabo de ganar una de oro en Centroamérica, como te dije, pero es a nivel centroamericano, no es a nivel mundial. Y a pesar de que tengo el récord, no solamente centroamericano, sino mundial de las mujeres de mi categoría en esa distancia, pero no me lo reconocen, ¿ves tú? Es decir,
No mirar al edadismo como un sufrimiento, a eso me refiero, a pesar de que lo es en su principio. Hay que mirarlo como un sufrimiento a superar, como un desafío, un reto. Es un desafío, un reto. No tanto porque el sufrimiento hay que superarlo atacando con la inteligencia, con la fuerza, con la tenacidad, la perseverancia, prudencia también, claro, muchísima prudencia. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Ale, que tengas un lindo sábado. Organizaciones o fundaciones. Primero, contamos con Fundación Ayudando a Vivir, que su objetivo es defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres, la no discriminación por razón de sexo, raza, edad, cultura o religión. También tenemos la Asociación Luz y Vida, que es una organización sin fines de lucro, legalmente constituida en Panamá, fundada por Monseñor Rómulo Emiliani, ya que por el sufrimiento de los ancianos que han sido abandonados a su suerte y que viven como indigentes en las calles. También la Dirección de Políticas Sociales, que es del MIDES. Luego tenemos el Programa Nacional de Salud de Adultos por parte del MINSA. Y por último, pero no menos importante, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud.